Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Como siempre, tratando de aportar temas que hacen a la reflexión para que ustedes puedan conversar, analizar, hacernos preguntas a través de nuestra página de Facebook, Molinos de Viento en Facebook. Recibe preguntas, comentarios, aportes, críticas. Y como siempre, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con infraestructura, qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del Estado, de las empresas, para mejorar la calidad de vida de la comunidad en términos de grandes obras, electricidad, agua, saneamiento, etcétera, etcétera, para lo cual vamos a conversar con el ingeniero Sergio Grossman, ingeniero civil, que presentamos, hacemos un breve corte y volvemos para seguir charlando. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Muy bien, retornamos, como dijimos en la presentación, con el ingeniero Sergio Grossman, que estuvimos conversando un poco la posibilidad de que nos cuentes, Sergio, cómo es tu recorrido, dónde venís, a qué te dedicás, cómo pensás estos temas de la calidad de vida de nuestra comunidad, cómo mejorar, qué aportes se pueden hacer. Bueno, buenos días y muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto que muy estés halagado. acá. Bueno, a ver, mi recorrido, así en pocas palabras, soy ingeniero civil. Mi recorrido académico tengo un máster en dirección de empresas y soy doctor en administración pública. Por decirte un recorrido rápido de mi vida, mi vida profesional la divido en tres etapas. Una primera etapa en donde estuve muy dedicado a la función pública. Fui director general de Obras Públicas aquí en la Municipalidad de Rosario durante aproximadamente 8 o 10 años. De ahí pasé a trabajar en una multinacional, trabajé después en 2 multinacionales más durante otros 8 o 10 años más y finalmente abandoné la vida de empresa y los aviones por estabilidad, mis hijos empezaron a crecer, a ir al colegio, así que me dediqué a la parte profesional de manera independiente, tengo una consultora de asesoramiento de empresas. A grandes rasgos es mi recorrido. Bien, bien. ¿Y qué podés comentarle a la audiencia respecto a tu trabajo por ejemplo, qué sería lo que más te sentís orgulloso de haber logrado o qué sería la deuda pendiente, como los dos extremos, ¿no es cierto? Lo más lindo y lo que todavía faltaría por hacer. Yo tengo el paso, o sea, amo a la obra pública, amo a la función pública y también amo a la empresa. O sea, tengo mi corazón partido al medio y son las dos grandes pasiones de mi profesión. Tanto del sector empresario como del sector público, la empresa per se no existe. ¿Qué es lo que existe? Un grupo de personas trabajando en pos de un objetivo para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ese es el objetivo de la empresa. Y ese es el objetivo que debe tener la administración pública también. O sea, si no ponemos a la sociedad como eje, como objetivo final de lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Y no solamente desde el punto de vista de la obra pública, o sea, de la obra privada también. Cuando vemos un edificio, cuando vemos una vivienda, ¿quién la va a habitar? ¿Quién va a habitar ese edificio si no es un sector de la sociedad? Entonces, creo que tenemos que volver a los orígenes de la obra pública. La obra pública ha mutado a lo largo del tiempo por distintos caminos. O sea, si pensamos allá por los albores de la humanidad, cuando todo esto nació, los primeros vestigios de la obra pública fue que una tribu haga un camino para conectarse con otra tribu, para poder comercializar o para cruzar un arroyo, tender un puente.
Esos fueron los comienzos de la obra pública. Con el correr de los años la obra pública mutó y la obra pública fue más bien majestuosa para demostrar poderío de los grandes imperios. Sin ir más lejos, las 7 maravillas del mundo antiguo son obra pública. Y siempre para mostrar el poderío de los pueblos. Hoy creo que tenemos que volver a los albores de la humanidad conceptualmente y pensar la obra pública como algo para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Hoy llevamos ya 15 años del siglo XXI y seguimos pensando que en la República Argentina hay gente que no tiene acceso al agua potable, que no tiene acceso a desagües como cloaca. Los desagües cloacales intrínsecamente están íntimamente ligados a la salud pública, o sea, a las infecciones, a evitar animales en las zanjas, en las cunetas. O sea, eso es calidad de vida. Entonces, hoy tenemos que repensar la obra pública para ponerla al servicio de la sociedad. Si no, no tiene razón de ser. Y es muy costoso, porque uno se plantea, como vos decís, 15 años del siglo XXI, que seguramente debe tener un costo, pero en términos de salud, en términos de mejora ambiental, el tema de las cloacas, el tema del agua, el tema de la electricidad, ¿es costoso o es una cuestión más política que económica? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, a ver, no existe obra pública. ¿Cuáles son los condicionantes de la obra pública? Primero, voluntad política del Estado. O sea, no existe obra pública si no hay voluntad política, si no hay presencia del Estado, así sea presencia para ejecutar la obra o para permitir que un privado haga la obra. Lo que no puede estar el Estado ausente, siempre tiene que haber presencia de alguna manera en el Estado. Y la otra cosa es capitales y financiamiento para poder gestionar y generar la obra pública. Entonces, la inversión es sumamente necesaria. Ahora, yo creo que lo que no tenemos que hacer es poner el carro delante del caballo, o sea, por falta de recursos, quedarse cruzado de brazos y no gestionar y no hacer obra pública. O sea, la obra pública tiene que funcionar en ciertos aspectos subsidiada, la obra pública tiene que funcionar en ciertos aspectos financiada. Existen entidades internacionales que tienen accesos fáciles a los créditos para mejorar la calidad de vida, porque ¿cuál es el concepto moderno del financiamiento? Si yo financio, una entidad financia obra pública para hacer cloacas, esa gente que va a tener cloaca no va a ir a utilizar los hospitales públicos producto de lo que genera la falta de desagües. Entonces, hay muchos estudios al respecto. O sea, uno que me viene a la cabeza en este momento es un estudio del Banco Mundial que dice que en materia de mantenimiento vial, por ejemplo, por cada dólar no ahorrado, entre comillas lo digo, o sea, por cada dólar no gastado en reparación, en hacer bacheo, en mantener los pavimentos, se gastan $3 adicionales en costos operativos, en accidentes, claro, en pérdidas de tiempo. Bueno, eso es así, hay muchos estudios hechos al respecto. Por lo tanto, cuando uno se imagina que es factible vivir mejor, no está tan lejos, sino como vos decís, es cuestión de ponerse a trabajar en serio, pero también con voluntad de cambio, con voluntad de gestionar. Nosotros acá hablamos muchas veces en este programa con distintos temas, pero tenemos algunos puntos en común. Por ejemplo, vos acabas de hablar de las rutas, de la situación de los accidentes, y siempre decimos que en nuestro país se mueren cerca de 8.000 personas por año. ¿Cuánto es el costo de todo eso, además de toda la gente que queda con lesiones y con limitaciones? Y pareciera ser que ni a públicos ni a privados se le ha ocurrido que esto se podría modificar. No digamos que desaparezcan los accidentes, pero que quede solo aquello que sea un accidente y no esta situación de desborde, de descontrol, por distintos motivos. Pareciera ser que todos los días se mueren 20 y pico de personas y a nadie le interesa, porque mucha gente se puede rasgar la vestidura, pero en definitiva, si no se hacen las obras, si no se modifica la perspectiva política, es porque
no hay un hecho concreto de interés real. Ah, seguro, sí. En la provincia de Santa Fe tenemos algunas cifras que son realmente escalofriantes al respecto, ¿no? No están publicados todavía en la página oficial de la provincia los datos del año 2014, pero las víctimas factales durante el 2013 en accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe llegaron a 732 muertes en el acto, ¿no? O sea, En el momento del accidente. Esto, lisa y llanamente, estamos hablando de 2 muertes por día en accidentes de tránsito en rutas y caminos de la provincia de Santa Fe. ¿Es posible revertir esta situación? Estoy convencido que sí. O sea, pero es absolutamente simple. La Ruta 34, con que la Ruta 34 se transformara en autovía, yo creo que más de la mitad, si no el 90% de los choques y siniestros desaparecen porque son todos piñas de frente cuando se van cruzando. Sí, sin ir más lejos, la autopista Rosario-Santa Fe, si estuviese en condiciones, si tuviese banquinas accesibles, si no tuviese los agüellamientos que tiene, que además, lo que lo transitamos frecuentemente, tenemos que pagar una tarifa bastante interesante por transitarlo, de 14 pesos en cada peaje. Entonces, ¿a dónde va a parar todos esos recursos si no es al mantenimiento vial? A salvar vidas. De vuelta, repito, 2 muertes diarias en accidentes de tránsito fatales en la provincia. Estoy seguro, además, el tema de los camiones, que ya se sabe, y que va a haber tantos camiones, que va a haber tanto movimiento y siguen estando rompiendo y sufriendo el camionero, sufriendo el maltrato la gente que vive. Y cambiando un poquito hacia el tema del agua, el tema de la energía y otros temas, ¿qué te parece? ¿Qué listado de temas le podés transmitir a la gente que sería interesante revisar por lo menos en las próximas gestiones? No, sin duda el tema del agua potable es un tema candente y un tema que los distintos gobiernos a lo largo de la historia de la provincia de Santa Fe no lo han podido resolver, con lo cual podríamos llegar a una primera conclusión de que el tema no es sencillo, porque si han pasado distintos gobiernos y el tema sigue con muy poco avance, yo me animaría a decir inclusive que en los últimos 6 años, 8 años, ha habido un retroceso bastante importante en la gestión del saneamiento, de la historia del saneamiento en la provincia de Santa Fe. Es un tema que hay que abordar de lleno. O sea, de una vez por todas la universalización del servicio de agua potable tiene que ser una realidad. La provincia de Santa Fe, a 15 años del siglo XXI, no puede tener gran parte de la provincia sin acceso al agua potable. La otra parte que tiene acceso al agua potable, el agua potable tiene serios problemas de calidad. Nosotros tenemos todo el oeste de la provincia de Santa Fe con altos contenidos de arsénico. No podemos seguir pensando que, pobre gente, ¿a dónde van a hacer? ¿No? Justamente, pareciera ser que el Estado de una vez tiene que tomar cartas en el asunto y hacerse cargo de esa situación. Yo, en alguna época, siendo más joven o muy joven, escuchábamos el tema de que faltaba recursos, que había que esperar épocas de crecimiento. Y si no entiendo mal, los últimos 15, 20 años ha habido cierta posibilidad de crecimiento por el tema de la soja y sin embargo es como que, como vos decís, la percepción de mucha gente es de que vamos para atrás en vez de ir para adelante. Los camiones que transitan con la soja rompen la ruta y terminan llevándose la soja, pero acá no parece que se genere derrame. En todo caso, los únicos beneficiados del derrame son los ratoncitos que comen al costado de la ruta, porque los camiones van saltando y sorteando y soltando soja que muchas veces deja un olor pestilente. Y respecto al tema de la energía, ¿cómo estamos? La energía, la provincia está en serios problemas. O sea, a ver, creo que hay una crisis energética a nivel nacional, eso no es novedad. A nivel provincial está acentuada esa crisis energética. Y cuando hablo de energía no hablo solamente de la energía eléctrica, sino de todo tipo de energía. El gas.